Buenos días, Lumi. ¡Qué delicia! ¿Se arregla? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo ya empecé a tener un día maravilloso, una mañana maravillosa, algo ocupada, eso sí, ya que es día de escuela y las mañanas donde mi hija va a su preescolar son mañanas muy ocupadas. Levantarnos, alistarle su almuerzo, su lonchera, luego también tengo que hacer su desayuno, tengo que alistarla para que se vea bien para la escuela, ponerle su uniforme, todo esto contra el reloj porque tiene que estar a tiempo en su escuela. En fin, ustedes que son mamás conocen este ajetreo de las mañanas y también he tenido el chance de dedicarme un poco de tiempo a mí. Ya me pude arreglar para empezar el día, pude estar un rato afuera y también dedicarle parte de mi mañana a mi bebé, así que bueno, ha sido una mañana ocupada pero feliz. El día de hoy, como siempre, tengo un día bastante ocupado, tengo una lista larga de pendientes que hacer, tengo un poco de todo, esto de dedicarme a la casa, también cocinar, hacer diligencias. Y es que hablando de diligencias y aprovechando que voy a salir de la casa, me están entrando mucho las ganas de ir a mirar qué hay de decoración de otoño. Yo no puedo creer que ya casi se acaba agosto y que empieza la temporada de otoño. Es bastante divertido mirar qué hay de decoración por ahí, así que bueno, tengo ganas de hacer eso también. Tengo un día lleno de cosas por hacer y estoy feliz de que me acompañes, de que estés aquí el día de hoy. Así que estoy segura que este video te va a motivar a que tú también termines toda la lista de pendientes por hacer. Si así lo es, no olvides de regalarme un like, eso lo ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o
nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Y bueno, me los traigo a la sala porque el primer proyecto del día de hoy de mi lista de pendientes es hacerme cargo de la alfombra de la sala. Esta alfombra de acá es lavable y parece muy blanquita desde lejos, pero no se dejen engañar, miren esto. Está llena de manchas como esta y es que aquí es donde vemos películas, comemos snacks y todo eso, así que ya se imaginarán con niños comiendo acá cómo deben estar las cosas. Y es que ese es el motivo por la que la compramos lavable y también blanca. Jamás hubiera invertido en una alfombra blanca para la sala si no fuera lavable, así que por suerte le puedo quitar esas manchas y la voy a mantener blanquita. La alfombra tiene dos partes, la parte de encima que es la peludita y la parte de abajo que es como un tapiz antideslizante, y también tiene algo de acolchado. La parte de encima es la parte que se lava, así que voy a empezar a retirarla, la voy a llevar a la lavandería y ya les muestro cómo la lavo para mantenerla blanca. De una vez aprovecho para rescatar los tesoros perdidos. Ok, para lavar mi alfombra necesito algo un poco más potente que el detergente normal, así que conseguí este OxiClean. Compré el contenedor que es blanco y dice que es muy bueno contra las manchas y para revivir los blancos. La alfombra es bastante grande y bastante pesada, así que necesita un poco de ayuda extra para mantenerse sin manchas y para mantenerse blanca. Y lo que hago es simplemente ponerlo en el tambor de la lavadora, una medida completa de la que viene acá, de ese tarrito azul, y lo voy a poner a lavar en un ciclo de lavado pesado, y también lo voy a lavar en frío. Para mejores resultados, para manchas así horribles de sacar, lo mejor es dejarlo remojando. Simplemente dejo de remojando la prenda con esto por unas 6 horas y continúo con el lavado como de costumbre. Y bueno, mientras mi alfombra se va lavando, voy a seguir con lo siguiente de mi lista, y es que tengo un proyecto divertido por aquí. Me encanta hornear y hoy se me antojó bastante hornear galletas de avena y chocolate, y es que en especial a mi hija y a mí nos encanta la avena, además que me ayuda con esto de la producción de leche. Es un ingrediente que tradicionalmente se ha utilizado para ayudar a la producción de leche materna, además que de verdad son deliciosas. Quiero sorprender a mi hija cuando llegue de su escuela y vea las galletitas listas. Me encanta hornear, no soy muy buena en ello, tengo que seguir practicando, pero vamos a hacerles un antojito a mi familia. Me parece súper satisfactorio tener un pastel acá exhibido en la cocina, o galletas, o algo dulce para el disfrute de todos, así que bueno, perfecto. Y lo primero voy a empezar a precalentar el horno. Mientras voy preparando la mezcla, lo voy a poner a unos 325 Fahrenheit, que son 165 grados centígrados. Oh no, creo que derretí de más la mantequilla. La receta pide por mantequilla que esté suave a temperatura ambiente y la puse a derretir, pero creo que la puse de más en el microondas. Me quedó prácticamente líquida. Vamos a ver cómo nos sale.
Y obviamente para mis galletas de avena y chocolate necesito bastante avena. Hay una que es avena que se puede cocinar rápidamente o avena rápida como le dicen, y otra que son las hojuelas de avena tradicional, que son las que tengo yo. Cualquiera de las dos puedes utilizar, no vayas a utilizar otro tipo de avena. En el mercado hay muchos tipos de avena, o eso fue lo que yo encontré, así que mejor a lo seguro vete por uno de estos dos tipos de avena. Si vas a utilizar la avena tradicional, que es la que voy a utilizar yo, las galletas quedan con una consistencia como más, ¿cómo se diría? Como un poco cruditas por dentro, no sé, esa consistencia donde afuera está bien cocinado y adentro está un poco más suave. Esa es la consistencia que a mí me gusta con las galletas. La forma en que estoy haciendo la receta es primero mezclar la mantequilla con los ingredientes mojados, que son los dos tipos de azúcar, azúcar morena, azúcar blanca, el extracto de vainilla y también los 2 huevos. Mezclo todo muy bien y en otro recipiente aparte mezclo los ingredientes secos, la harina, el bicarbonato de sodio y la sal. Y eso es opcional, pero a mí me encanta agregarle nueces picadas. Creo que esto va a ser mucho mejor mezclarlo con la mano. Y así se ven estas deliciosas galletas. Las hice grandecitas porque, como lo dije, me gusta que por fuera quede bien cocinado, pero por dentro quede un poco blandita. La receta nos dice que se deben dejar horneando por unos 12 minutos. La verdad me parece poco tiempo, así que después de 12 minutos voy a mirar la consistencia, o si no le pongo más tiempo. Y así se ven mis galletas, quedaron demasiado grandes, miren mi mano. Pero no importa, las puedo cortar. Creo que la masa se derritió y se expandió, así que bueno, tengan eso en cuenta para que sus galletas queden bonitas. El color no quedó para nada mal, se ve demasiado apetitoso, pero tengan eso en cuenta de hacer las bolitas aún mucho más pequeñas para que no les pase esto. Ok, y seguimos con la lista. Ya se me está haciendo tarde, ya pronto va a llegar mi hija de la escuela. Ella sale alrededor de las 3:30. El día de hoy su abuelo va y la recoge, así que me ayuda muchísimo para yo poder quedarme en la casa con mi bebé y no tener que salir con él. Ya voy tarde para prepararme algo de comer para el almuerzo, y de una vez voy a aprovechar y dejo eso mismo preparado para la cena. Como siempre, no me complico la vida, cocino lo más fácil y lo más sencillo, de una manera saludable y que sea delicioso. El día de hoy se me antojó una receta de fajitas, o bueno, mi versión de fajitas de pollo. Yo amo la comida mexicana. Si eres de México, te mando un saludo muy especial. Amo su cultura, amo su gente, amo su comida, amo sus tragos, amo todo de México. De hecho, el año pasado fui con mis mejores amigas y me muero de las ganas por volver. Pero bueno, volviendo al tema, seguramente las fajitas mexicanas originales son mucho mejores que las mías, pero bueno, esta es mi versión. Para ello necesito pollo, pimentones, voy a utilizar pimentón rojo y pimentón verde, y también voy a utilizar cebollas. Y yo creo que lo que más le da personalidad es esta mezcla que hago en casa, una mezcla de diferentes especias, y ya les voy a mostrar. Eso le da un sabor increíble al pollo y a los vegetales, y de verdad que es una receta bastante saludable. Antes de empezar voy a mirar cómo está mi bebé, si está dormidito. Bueno, ya dejo de hablar, me pongo a cocinar. Mi bebé en este momento está durmiendo, no sé a qué hora se vaya a despertar, no sé si me dé mucho más tiempo. Y ya cuando llegue mi hija de la escuela y mi bebé se despierte, de verdad que no tengo tiempo para nada, así que me está encantando esto de dejar la cena lista antes de que ella llegue de la escuela. Se los recomiendo muchísimo.
Y listo, así rápidamente tengo mis vegetales cortados y me gusta cortarlos que estén así más o menos de esta consistencia en tiritas. Y para los pimentones me aseguro de que no queden muy delgaditos porque se pueden romper ya que los vamos a cocinar a presión. Ahora, para que esta receta quede increíble, voy a hacer una preparación casera de mezcla para sazonar fajitas. Los ingredientes son chile en polvo, paprika, comino y pimienta negra. Y esto es opcional, pero también para que quede aún más delicioso le puedes poner un poco de ajo en polvo y un poco de pimienta cayena, que le da como ese saborcito eléctrico. Ahora simplemente voy a agregar todo a la olla. Lo que más me encanta de esta receta es eso, que pongo todo en la olla, la pongo a cocinar y me desentiendo de ella. A mí en estos momentos con el recién nacido me parece súper difícil dejar algo cocinando en la estufa y cuidar de mis dos hijos, así que me encanta esto de utilizar la olla eléctrica. Pero si quieren también puedo hacer esta preparación en la olla normal, acá en la estufa. Hay algunas diferencias, así que si quieren déjenmelo saber y lo hacemos también juntas. Y listo, cuando se llegue la hora de la cena, lo único que hago es ponerlo a cocinar por 4 minutos en alta presión. Luego le retiro la presión y lo sirvo en arroz. Le pongo un poco de aguacate, salsa agria y opcional también le agrego maíz y frijoles. En vez de arroz, a veces cuando quiero una ensalada lo pongo sobre lechuga y también queda delicioso. Pero con arroz es más rico para la cena, me parece a mí. Últimamente estoy amando utilizar pimentones, amo los pimentones. En especial en este verano los estamos cocinando mucho. Y es que son crocantes, pero también le dan un sabor y un color increíble a la comida. A mí me encantan y me encanta que mi hija los consuma. Y vamos a ver qué tal quedaron. La verdad sí están deliciosas, pero cometí un error, le puse demasiado tiempo. Tuve que hornearlas por muchísimo más tiempo, como 3 veces. Hice como unas 11 o 12 galletas, debí haberlas hecho aún más pequeña, hacer unas 20. O inclusive la receta dice que 40 si las quieres muy pequeñitas. Lo que cambiaría la próxima vez es hacerlo la mitad del tamaño y hornearla más o menos por unos 20 a 25 minutos. De todas maneras, como siempre digo, todos los hornos son diferentes, así que siempre utiliza la menor cantidad de tiempo. Y cuando se llegue ese tiempo, mira con un cuchillo si ya están listas o no. Y si no, pues le pones otros 5, otros 10 minutos. Todo esto va a cambiar muchísimo según el tamaño de las galletas y el horno que tengas. Igual, de todas maneras, súper recomendadas. Están deliciosas, están súper crocantes. Dijo Pincani. Ah, sí. La mamá empezó a llamar al doctor y le dijo: ¿aló? Sí, buenas. ¿Trae otro libro? Mi Atlas de las ciudades. ¡Wow! Libro animado. Tenemos San Francisco, Reykjavik, Honolulu, ciudades sin puerto. ¡Wow! Mira. San Francisco, este es el puente de San Francisco. ¡Wow! Mira. Que a su vez atraen a más personas. ¡Wow! Hoy en día. Mundo. ¡Wow! Este es el mundo, mira. Sí, no. Así. El mundo tiene todas las ciudades. Tiene a Nueva York, San Francisco, México DF, Ciudad de Panamá, Machu Picchu, Buenos Aires. También tenemos los continentes como Washington. Esta es la Casa Blanca donde vive el presidente. Todas las ciudades tienen su historia, hasta la más moderna, pero algunas tienen tantos años que caminar por sus calles es como hacer viaje del pasado. Hola Lumi, hola Lumi.
fuimos a Tokio. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Tuviste un buen día? Claro. Mami te extrañó mucho hoy. Dale, claro. Más tarde helado. Por favor, mami. No hay helado, mi amor. Se acabó. Se acaba de despertar tu hermanito. Vamos a recogerlo. Permiso para la tarde. Ok, y ya han pasado algunas horas, ya mi hija está dormida y este muñeco no quiere estar en su cuna, quiere estar conmigo y me encantaría acostarme a dormir con él, pero todavía tengo algunas cosas que hacer y es que ni siquiera he podido comer mi cena porque me enfoqué en darle la cena a mi hija. El día de hoy no quería comer mucho, ella el 90% de las veces come muy bien, pero a veces no quiere comer lo que le doy y eso es completamente normal, así son los niños. En fin, no he podido yo cenar por enfocarme en mi hija, pero bueno, le puede dar su baño y también he estado un rato tratando de dormir a este muñeco, pero no quiere estar en su cuna, así que me dije, bueno, te traigo para abajo y me acompañas a cenar, que mami ya tiene mucha hambre, y a limpiar. Por lo general, si yo cocino, mi esposo limpia luego de la cena, pero en ese momento él no está por viaje de su trabajo, así que bueno, estoy yo sola con los niños y por eso casi 9 de la noche y no he podido cenar, así que bueno, por fin me voy a servir mi cena y luego me pongo a recoger lo que quedó del día, que gracias a Dios no es tanto. Y así quedan las cosas por aquí. Muchísimo mejor de lo que estaban. Y no me van a creer, son las 11:45, casi la medianoche. Me tocó hacer miles de pausas para atender a mi bebé. Y también muy inesperado se despertó mi hija. Por lo general duerme toda la noche, pero en la noche de hoy no sé qué le pasó, se despertó llorando, así que me tocó pausar, ir por ella. Luego de que estaba con ella se me despertó también el bebé. Sorpresivamente necesitaba que le cambiara el pañal. Lo hice dormir y ya pude bajar para terminar. Mejor dicho,
El día de hoy no he parado ni un segundo trabajando en la casa, cuidando a mis hijos. Pueden llegar a ser muy difíciles estos días donde los tengo yo sola a los dos. Extraño mucho a mi esposo, sobre todo por las noches. Y bueno, ya dejo de hablar, me voy a ir a dormir. Mañana continuaremos con el resto de pendientes de nuestra lista. Hola, buenos días. Es el siguiente día. De hecho, son 2 días. Sí, 2 días desde que hablamos la última vez. Y déjenme decirles, el día de ayer fue un día difícil. Mi bebé tomó el resfriado de mi hija, que mi hija trajo de su escuela, y al ser un recién nacido todos los síntomas estuvieron mucho peor en él. Lo tuve que llevar al pediatra y bueno, ya se imaginarán el día que tuve ayer, además que estaba sola con los 2 niños. En fin, tuve un día muy estresante el día de ayer. Gracias a Dios le mandaron algo de medicina y ya hoy se siente muchísimo mejor. Es increíble lo rápido que se recuperan los niños. Y ya también puedo respirar un poco más porque está mi esposo en casa y él se va a quedar con el bebé para yo poder hacer algunas diligencias. No me imagino tener que lidiar con esto a solas y por eso, si eres madre soltera y estás viendo esto, quiero que sepas que estoy pensando en ti. Eres una guerrera, estás haciendo un trabajo maravilloso y quiero que todo el mundo lo sepa. Ya llevé a mi hija a su escuela y bueno, tengo un par de horas para hacer algunas diligencias que tengo pendientes, entre ellas cuidar de mí. Muchas de ustedes siempre me dicen, deja de trabajar tanto en la casa, deja de estar pensando tanto en todos los quehaceres y disfruta un poco más. Y bueno, hoy les voy a hacer caso. Hoy voy a tener una cita conmigo misma y voy a ir a hacerme el pedicure. Tengo mis uñas totalmente destrozadas hace más de 2 meses. De hecho, antes de que naciera mi bebé fue la última vez que me hice el pedicure. Es el único como lujito que me doy, cuidar de mis uñas. No voy al salón de belleza, no compro maquillaje, no compro mucha ropa. Soy una persona muy sencilla, pero sí me gusta una vez al mes irme a consentir un rato y cuidar de mis uñas, así que quiero hacerme el pedicure. Y también tenemos que ir a un par de tiendas. Necesito comprar algo para mi bebé y también necesito ir a comprar algo del lunch o del almuerzo porque mi esposo lo va a preparar. Mi cuñada y su esposo vienen a almorzar con nosotros, así que bueno, voy a ir a recoger algunas cosas que mi esposo necesita para encargarse de eso. Hoy mi esposo va a cuidar de los niños, va a cocinar y estoy feliz de que me acompañes también el día de hoy, así que vámonos. Ok, acabo de salir del supermercado. Vine a comprar algunas cosas que nos hacían falta para el almuerzo con nuestra familia. Algo muy fácil. Mi esposo va a asar carne. Es su especialidad utilizar el asador y todos los fines de semana intentamos hacerlo. El cielo está azulito, los árboles bien verdes. El día está precioso y se siente muy bien salir de la casa, tener una excusa para salir y hacer estas diligencias. Amo a mis hijos, pero a veces necesito un respiro. Muchos de ustedes me dicen, pero qué tan motivadora eres, te la pasas todos los días motivada. Y bueno, la verdad, la mayoría de mis días son bien motivados, bien felices porque amo estar en mi casa, pero también tengo días difíciles, días donde me estreso, días donde quiero tirar la toalla y estar sola yo. Así que tener este par de horas para mí de verdad que se siente muy muy bien. Y bueno, aún nos quedan un par de diligencias por hacer. Voy a ir a recoger algo que necesito para mi bebé. Quiero comprarle una nueva mochila, como le dicen, o un nuevo canguro. Y también voy a aprovechar para ir a la tienda de decoración de casa, Home Goods. Me antojé. Tiene que ser rápido porque ya voy algo tarde, pero vamos a mirar qué hay de decoración para esta temporada. Sé que aún está un poco temprano, ya son a mediados de agosto, un poquito más de mediados de agosto. ¿Qué dicen? ¿Nos animamos a decorar temprano o esperamos a que sea más tarde en septiembre? No sé qué hacer, déjenmelo saber. Así que bueno, terminemos con estas 2 diligencias y nos vamos a casa.
encantaría tener algo así en mi casa, pero nada de vidrio se puede porque Sofía va a querer seguro jugar con esto y muy peligroso. Me encanta esta corona con las calabazas blancas y las flores así. Está preciosa esta paleta de color. Ok, acabo de llegar a casa y logré hacer todas las diligencias que tenía que hacer y sobre todo esta parte de ir a la tienda de decoración me deja muy emocionada por esta temporada para empezar a decorar la casa y seguro ustedes me van a acompañar a todo esto de las compras, la decoración. Seguramente ese video vendrá muy pronto. Gracias por llegar al final de este video, espero que haya sido un rato agradable. Si así lo fue, no olvides de regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, consideras suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Estoy feliz de que estés aquí, gracias por haber pasado estos 2 días conmigo. Y bueno, no voy a hablar más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!